Hola amigos, de nuevo el viajero cuántico con ustedes, un día más, un tema que creemos que va a ser muy interesante, historia de la alquimia. Vamos a hablar de la alquimia. Aunque ustedes piensen que la alquimia es una cosa del pasado, en realidad la alquimia tiene que ver mucho con el presente y mucho con el futuro. Y además tiene que ver mucho con muchas otras ciencias, no solo la alquimia, sino versus química, sino que tiene que ver también, como vamos a ver esta noche, con la física cuántica, eh, con la física y el alma, con el espíritu, con el Newman, como decían, el alma, la materia de las cosas, tiene que ver con muchos aspectos de la vida, ¿verdad, Antonia? Sí, por supuesto. Y vamos a hablar de los viejos alquimistas, de los científicos del siglo XVIII, de los científicos actuales. La alquimia es una ciencia antigua y muchas veces pensamos que, bueno, que lo antiguo pues no, ya no vale, pero debemos ser un poquito más humildes porque de lo antiguo viene, es la base de nuestro conocimiento actual. Y yo creo que, bueno, vamos a hablar de la alquimia en mayúsculas, ¿no? Como decía, de alquimistas y de científicos. Pero yo creo, Aníbal, que en la vida cotidiana todos somos un poquito alquimistas, porque la alquimia es pasar del caos a la armonía, es decir, crear la obra magna, la gran, Y de la armonía al y caos. la de la armonía al caos. Pero si pensamos en el paso del caos a la armonía, de crear una obra, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, en el laboratorio doméstico, ¿no? Que le llamo yo a la cocina. Eh, todos sabemos cuando nos ponemos a cocinar, y sobre todo en las grandes cocinas de los grandes cocineros tan famosos, que para crear esos platos sublimes, pues hay que unir una serie de elementos, ¿no? Y al final, pues, y además, hoy que está tan de moda la deconstrucción, ¿no? Eso es Pues mira, alquimia pura, la deconstrucción de la materia. pero ya no voy, yo ya no voy a los grandes cocineros, sino al quehacer cotidiano de de las personas que nos metemos cada día en la cocina a hacer la comida para la familia. Pues queremos hacer un estofado, pues tenemos la cebolla, tenemos el pimiento, la patata, etcétera, y luego al final pues nos sale esa obra. Sería un proceso alquímico, ¿no? Claro. Porque transformamos y unimos un montón de elementos para sacar ese plato. Esto es un ejemplo, pero por ejemplo, también te diré otro, los periodistas, cuando creamos un artículo periodístico, cuando hacemos una noticia, pues tenemos que ir hilvanando palabras y frases y a ver cómo pongo esto para que salga todo bien, para dar el resultado final. O los poetas, un poeta es raro que saque una poesía así ya, bote pronto, ya está, no, Pues pues va haciendo sus apuntes y cualquier escritor, ¿no? Un pintor, pues también va uniendo colores, va uniendo elementos, o sea que es un cúmulo de palabras, de elementos para sacar eh, esa obra, porque esa obra armónica, de que donde sale intentamos. todo eso es desde el alma, es desde la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? En el alma, si es que ustedes creen en el alma. La materia tiene alma. A lo mejor la alquimia lo explica. Seguramente, seguramente. La alquimia es mucho más y lo van a ver ustedes esta noche porque de la mano de nuestra invitada no solo vamos a hablar de esos alquimistas célebres y de sus secretos y de su simbología, sino de la alquimia en la literatura no alquímica, en la alquimia en la psicología, en la psique mejor, Ujú, ¿vale? La alquimia de los monumentos o la alquimia de la música, entre ujú. otras muchas cosas. Y vamos a pasar de una manera muy rápida. Estén ustedes muy atentos. Seguramente este es uno de los programas que ustedes se tienen que escuchar varias veces. Ya lo verán. Al final me dirán luego en los comentarios si tengo razón o no, porque es súper interesante y nuestra invitada lo hace
muy interesante además. Y hablaremos también, por supuesto, de esa transformación personal, esa transformación que a veces sufrimos las personas, que pasamos de un estadio, o igual estamos, por ejemplo, metidos en un bucle del que no somos capaces de salir y al final pues salimos. Eso también es una transformación que ¿cómo lo conseguimos? Pues a veces no lo sabemos muy bien, ¿no? pero se consigue, es una transformación. Yo creo que eso también es un proceso alquímico. Y antes he hablado, por ejemplo, pues de oficios muy especializados. He hablado de poetas, he hablado de periodistas, he hablado de novelistas, pero por ejemplo también, bueno, también he hablado de cocina, ¿no? Pero por ejemplo, un trabajo en cadena para hacer un coche, pues también está hecho de piezas, ¿no? Poco a poco se van uniendo las piezas y se saca la obra última. O una modista que sepa, o un sastre que sepa que hace un traje, pues también tiene que ir uniendo piezas. O sea que todo es, yo creo, un proceso alquímico cotidiano, ¿no? Me acabas de dar una idea. ¿Y si todos fuéramos piezas, no de un rompecabezas, sino de un proceso alquímico general, universal? No voy a decir mundial, sino que abarcara todas las galaxias, todos los sistemas. Lo somos, Aníbal, lo somos, porque cada uno somos las piezas y constituimos la humanidad, ¿no? Claro, pero fíjate tú, ¿la única humanidad del universo o hay más humanidades? Seguro que hay muchos más. Sería demasiado pretencioso pensar que somos los únicos, que solo estamos nosotros. Otra cosa es que un día lleguemos a vernos. Quizá el universo esté preparado para que no nos veamos nunca, por si acaso. Salvo que cuando ya no estés tu conciencia perviva y entonces estés en otro tipo de materia, vete a saber. Bueno, yo lo que digo O sea, es que estamos dejando rifar el rifo, ¿no? Y dejando volar la imaginación, pero realmente vamos a tocar de pies a tierra con nuestra invitada y con el tema de hoy de la alquimia, el arte sagrado por excelencia. Aunque vayamos a hacer viajes en el tiempo, viajes cuánticos en el tiempo con nuestra invitada, no tiene desperdicio el programa. Por favor, estén atentos. Yo lo que quiero decir también, Aníbal, que a veces la ciencia nos pide actos de fe, ¿no? Tenemos que creer cosas que en realidad no vemos y bueno, es así porque es así. Pero cuando a la ciencia se le pide un acto de fe sobre algo que no es empírico, pues dice que son patrañas. Entonces, un poquito también de humildad de una parte y de la otra. Por tanto, y por supuesto, tener muy en cuenta los conocimientos antiguos, que de ahí venimos todos y son el pilar de los conocimientos sobre los que se eleva nuestra civilización, ¿no? Bueno, yo no le voy a pedir a los oyentes que hagan un acto de fe porque directamente lo van a escuchar ahora mismo y que se diviertan con el programa, porque es toda una oportunidad de ver a una persona dedicada a la ciencia, una científica, en este caso de la química, hablarnos de todo esto y de mucho más. Así que demos paso al programa de esta noche. Ángeles Cereijido es doctora internacional en química por la Universidad de Granada y Premio Nacional a la Excelencia Académica Universitaria en Química. Ha desarrollado su carrera profesional como investigadora en Bélgica y en España, siendo autora de diversas publicaciones en prestigiosas revistas científicas. Actualmente trabaja como directora científica en la industria farmacéutica. Además de su pasión por la ciencia, se interesa igualmente por los temas relacionados con la filosofía, el hermetismo y la psicología. Y es autora del libro El viaje de Serefade, Conciencia y Conciencia, y este que les presentamos esta noche a ustedes, Historia de la Alquimia. Imagínense, Historia de la Alquimia en el programa El Viajero Cuántico. Buenas noches, Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Hola. Ya sabes que el programa lo hacemos conjuntamente Antonia Prada y yo y vamos a iniciar directamente las preguntas contigo, pero antes de eso, a mí me gustaría decir a los oyentes una cosa, y es que tenemos Ángeles Cereijido y yo particularmente una idea de la ciencia tan amplia que nos lleva no solo a la conciencia como en tu libro de Serefade, sino
también a tener en cuenta que muchos temas de hermetismo, de ocultismo, incluso en mi caso de la parapsicología, pueden unir los dos conceptos, ciencia y hermetismo, sin ningún problema. Y el mayor ejemplo es este libro tuyo de la historia de la alquimia. En la presentación, cuando ya hace más de un año yo hacía la presentación para el viajero cuántico, te decía que no tenía ningún problema, que era una persona, Aníbal Tello, ecléctico, que no tenía ningún problema en mezclar ciencia y parapsicología, que sea que estamentos tal vez un poco, no sé si anticuados o ortodoxos o como se quiera decir, de la ciencia, tuvieron ciertos problemas en simplemente con que a alguien le puedan gustar las dos cosas. Y yo creo que en ti, Ángeles, pues he encontrado mi homónimo, aunque hay otros amigos también que son científicos que nos gustan, que le gustan también estos temas y que me dan la razón. Digamos que desde hace 40 años a esta época, pues podemos estar en un 60% de ciencia, que no quiero ni oír hablar, depende de qué temas, y un 40% que sí, pero ya es mucho para cuando yo empezaba, hace ya mucho tiempo. Claro, pero es que tú fíjate que si lo pensamos fríamente, tanto la ciencia como la espiritualidad nos llevan a los mismos destinos por caminos diferentes. Mira, hoy día es verdad que la ciencia es muy empírica y positivista, ¿no? Pero nosotros, que los humanos, que somos ese eslabón entre el macrocosmos y el microcosmos, utilizamos la ciencia para estudiar el universo a nuestro alrededor, ¿no? Y empezamos con, venga, los planetas, con lo grande, ¿no? Los planetas, las estrellas, las galaxias, el universo. Llegamos al fondo de radiación de microondas y, uy, no podemos seguir. Bueno, no pasa nada. Vamos con lo muy pequeño. La célula, el átomo, el electrón, el protón, el quark, los campos cuánticos y, uy, de nuevo, no podemos seguir. ¿Qué hay detrás? Llegamos a un punto donde nos encontramos con el misterio absoluto, un velo que no podemos atravesar con la razón. Es algo que hay que ir más allá de la mente, donde nos encontramos con esa parte espiritual, con esa divinidad, ¿no? Por eso Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, ya que estamos en el viajero cuántico, decía, el primer sorbo del vaso de la ciencia nos hace ateos, pero en el fondo del vaso está Dios esperándonos. Ojo, es una profesión esto que acabas de decir. Bueno, he de decirte otra cosa. Hay libros que son joyas. Este libro, historia de, bueno, está englobado dentro de la serie de Almufara Café, eso no estaba en mi libro de, pues en este caso, historia de la alquimia. Hay libros que son joyas. Es que este es un tesoro. Yo cuando los recibo ya hace unos días de la editorial, porque directamente ellos me dicen, esto te va a interesar, y claro, evidentemente, empiezo a buscar, ¿estará esto? ¿Se le habrá ocurrido a esta señora científica hablar de esto? ¿Hablar de esto otro? ¿Hablar de aquello? Yo ahí tengo el retorno de los brujos. ¿Habrá Claro. buscado algo del retorno de los brujos? ¿Habrá puesto, aunque sea en bibliografía? Lo veo en bibliografía, veo los comentarios, veo cómo hablar de Nicolás Flamel, de muchos alquimistas, que eso ya por otra parte, si es historia, es evidente, pero veo perfectamente cómo tu pluma, pues no es que mezcle conceptos, une conceptos desde la antigüedad hasta nuestros días, perfectamente como esto que has dicho tú de la mecánica cuántica, para hacer asequible perfectamente lo que es la alquimia. Créanme, cualquier persona que se interese por la alquimia tiene que tener este libro, Historia de la Alquimia de Ángeles Ferejido, porque es que es una maravilla. Va a ver perfectamente cómo es. Además, lo ilustras con poemas de que me dice, ya el viajero cuántico le gustan los poemas. Algunos has empezado tú directamente, aquel del amor que hicimos, que empezaste con poesía. Quiero decir, denota una sensibilidad por todo el conocimiento que es, yo me he quedado al helado, de verdad, Ángeles. Y a lo mejor todo esto que tenía Muchas que decir lo gracias. tenía que decir después, pero no, me adelanto y te lo digo ahora. Y Muchas que, gracias. Ángeles, si ya decimos que, bueno, que la alquimia puede ser, podríamos decir, alquimia versus ciencia, ¿no? Pero en este libro dices, em, eso no estaba en mi libro de historia de alquimia. Es decir, que la alquimia desarrolla una serie de cosas y tú buscas otras cosas que no están en esa historia, que quizá la alquimia misma
no las acepte o ha pasado por alto o tengo ocultas. Pues, ¿qué cosas son esas que no están en la historia de la alquimia y que sí Claro, podemos encontrar en tu libro? la idea es que nos acercamos al universo de la alquimia, que es amplísimo, desde lugares que son poco convencionales, porque nos acercamos desde la física de partículas y la radioactividad, desde los monumentos, desde la música, la psicología, la poesía, la literatura no alquímica, desde las cortes europeas, incluso el Camino de Santiago tiene un significado alquímico. Entonces vamos conectando toda esa magia, todos esos puntos y al final pues sale el libro. Y en realidad la alquimia, bueno, siempre, generalmente se relaciona o se piensa que es que la alquimia buscaba la piedra filosofal, la transformación del plomo en oro. ¿Realmente qué era la alquimia o qué es la alquimia? La alquimia es una manera de conocer el cosmos en un doble aspecto indisoluble, el material y el espiritual, ¿vale? O sea, eso tiene que ir junto siempre, porque en la alquimia se trabaja con una práctica material, pero siempre en un contexto espiritual. Es como un rito de paso en el que el alquimista se inicia a sí mismo mediante los trabajos con la materia prima, que era con lo que empezaba, y todos esos cambios que sufre la materia en el matraz se correlacionan con cambios psicológicos y espirituales que sufre el alquimista en su interior. Por tanto, la alquimia no se limita al estudio empírico de la materia, no es una simple crisopeya de transformar plomo en oro o mercurio en oro, no. En ella se conjugan también inquietudes filosóficas y trascendentales. Va unida a un concepto unitario y sagrado del universo. Por tanto, es una manera de ver el cosmos de una manera muy simbólica. Opera a un nivel simbólico que solo puede ser experimentado, no razonado. Entonces, esa es la clave de la alquimia, esa conexión con la divinidad, no solo con la parte material. ¿No te suena todo esto una cosa, Antonia? ¿A alguien? Sí, a Esto que Luis estás Silva. diciendo, a Luis Silva. Nuestro amigo Luis Silva, al que le mandamos un abrazo y muchos abrazos y muchos recuerdos. Tiene un momento Muchos ánimos. complicado en su vida y, bueno, le mandamos muchos ánimos. Defendía esto. No hay, el alquimista, aparte de otras facetas suyas en la vida, como alquimista con laboratorio de alquimia, que he dado alguna charla, algún curso hemos hecho juntos. Él me decía, es que he notado que no hay avances en mi proceso de la alquimia si no va paralelo a mis avances espirituales. Y es esto Claro, que estás claro. diciendo tú. Es Claro, y una correcto. persona, perdón. No, perdona. di- Además, el laboratorio y el oratorio van juntos para el alquimista. Laboratorio, o sea, labora et Ahora, ora. Reza, ¿no? Y trabaja. Es más, decían, reza, lee, relee, trabaja y encontrarás. De hecho, hay un libro icónico de la alquimia, El anfiteatro de la eterna sabiduría de Kunrad, donde aparece esa imagen del alquimista en su laboratorio, que también es oratorio, ¿no? Porque esa iluminación divina va asociada al alquimista. Hay una parte de la alquimia que no puede ser aprendida, que solo es revelada en el alma del alquimista. Por eso la gran obra es de cada alquimista es única. Uno no puede replicar la obra del otro, porque los misterios que suceden en el alma de cada uno son únicos. ujú. Y podríamos decir que una persona que sufre una transformación en su vida, digamos, pongamos por caso una persona muy terrenal, muy amante del dinero, que solo trabaja por dinero, que solo vive por dinero y puede sufrir un percance en su vida que le haga que sufra una transformación, es decir, que se dé cuenta que el dinero no lo es todo. Pero podríamos decir que ha sufrido un proceso alquímico, ¿no? Pasar de lo terrenal a más a lo espiritual. Bueno, el proceso alquímico llevaría muchos más pasos, pero digamos que habría entrado a tomar conciencia de que la vida es mucho más que el aspecto material. Y digamos que habría dado el primer paso para iniciarse en lo que es todo un recorrido de vida. Ujú. Pero, sin embargo,
tú me corregirás, muchos reyes, muchos poderosos de la antigüedad, bueno, de la antigüedad y de la Edad Media, Ujú. ah, anti- supongo que consideraban la alquimia como una búsqueda, que creían utilizar la alquimia como una búsqueda precisamente del oro, de la riqueza. Y eso, Tengo entendido que tenían alquimistas en sus cortes para precisamente buscar esto, ¿no? por supuesto, entre el siglo XVI y el XVII era muy común tener un alquimista en tu corte. Si tú no tenías un alquimista en tu corte, no eres un rey de categoría, ¿me entiendes? Y es Elizabeth I de Inglaterra, Felipe II en la corte de Madrid, Rodolfo II en la corte de Praga, todos tenían sus alquimistas. Para dos cosas principalmente. Una era, obviamente, para obtener oro y llenar sus arcas, que eso siempre le venía bien. Y otra era para buscar medicinas, para curar enfermedades. Por ejemplo, en la corte de Felipe II había corrientes paracelsistas, es decir, a la gente le sonará Paracelso del Renacimiento, que él creó la iatroquímica, ¿no? Él combinó la alquimia con la medicina para generar elixires, elixir vitae, ¿no? Para alargar la vida eterna. Bueno, estos elixires para curar enfermedades. Entonces, como Felipe II padecía dolencias, a él le interesaba mucho esto de la espargiria. Entonces, él en el Escorial, en la torre de la botica, creó un laboratorio alquímico que se llamaba la casa para destilar las aguas o la casa de las Sí. aguas, donde tenía pues todo el instrumental necesario, una de las torres de destilación más grandes que existían, la Torre Martinelli, tenía a sus alquimistas trabajando, preparando esencias, oro potable, etcétera. Hay muy poca información. Yo en el libro encuentro algunas de las cartas que hay entre el consejero del rey y los alquimistas de cómo va el proceso y voy poniendo extractos. Hay muy poca información, pero porque era todo muy hermético, porque pensar que en esa época de Felipe II había un poquito de tensión entre los alquimistas y la iglesia, ¿vale? Y Felipe II era un rey católico, no podía tener esta. Entonces había mucho secretismo en torno a lo que se cocinaba en esa torre de la botica. Pero en esa misma época hubo un irlandés católico que estaba en el Escorial que escribió un libro que se llamaba El toque de la alquimia para explicar cuáles eran las diferencias entre los alquimistas estafadores y los alquimistas de verdad. Y él asimilaba que las virtudes de un alquimista de verdad eran parecidas a las virtudes que se esperaba de un buen católico, ¿no? La prudencia, el buen actuar, todas estas cosas. Y entonces intentaba como reconciliar un poco la alquimia y la iglesia, porque ha habido muchos, aunque la mayoría de la gente piensa, oh, la iglesia ha quemado a los alquimistas, algunos, de esto de la Inquisición, algunos salió afectado, pero había muchos, en la Edad Media, el cristiana asimiló la piedra filosofal a Jesucristo. Había, por ejemplo, franciscanos como Rupestisa o Roger Bacon que fueron alquimistas, o sea que esto es importante también conocerlo. Pues supongo que sí que yo no dudo que consiguieran elixires, aunque no alarga, bueno, si curan la enfermedad, te están alargando la vida, ¿no? No dudo de que consiguieran medicinas mediante destilación, elixires, etcétera, etcétera, para paliar algunas enfermedades. No sé si la gota que padecía Felipe II se la curarían o no, pero, pero realmente ¿alguien consiguió obtener oro? Bueno, pues la piedra, bueno, tenemos testimonios y a mí lo que me gusta mucho es contar de quién, testimonios fehacientes, porque hay muchas historias y muchas leyendas, pero tenemos dos que sí que nos podemos casi creer. Y te voy a decir de quiénes, además son de dos científicos. Uno es Van Helmont. Van Helmont era un químico físico belga y otro es el Helvetius de la Haya, que era un médico, el médico del príncipe de Orange, de Holanda. Entonces, estos dos, Van Helmont, como científico, jugó un papel muy importante en el estudio de los gases. Él aparece en nuestro libro de texto, ¿vale? En el cual es una persona de la que nos podemos fiar. Bueno, pues ambos pensaban que los alquimistas eran unos estafadores, directamente. Su opinión de los alquimistas era horrible, hasta que cada uno de ellos se encontró con un alquimista de verdad.
y tuvieron la piedra filosofal en sus manos. Y ellos mismos llevaron a cabo una proyección. Proyección es el nombre que se le da cuando tú coges la piedra filosofal y las echas sobre un metal, por ejemplo, plomo que ya está fundido, la echas y se transforma el plomo en oro. Entonces, ellos realizaron esa proyección delante de testigos. El oro generado fue llevado a orfebres, hubo testigos, el filósofo Spinoza fue testigo de una de esas proyecciones y tan impresionado quedó Van Helmont que a su hijo le llamó Mercurius. Mercurius es el nombre que le dan los alquimistas a ese espíritu universal, ¿no? De hecho, yo creo que sería importante explicar, para que todo el mundo entienda un poco cómo funciona esto de la alquimia, ¿no? ¿Qué es lo que intentaban exactamente hacer los alquimistas? Porque esto va mucho más allá de obtener oro. Ellos intentaban emular el proceso de la creación. Estamos hablando de algo muy grande. Y para ello tenían que seguir los pasos de la naturaleza. Entonces, ellos pensaban que existía un espíritu universal, ellos lo llamaron el anima mundi, que impregna todo el universo, tanto las cosas materiales orgánicas como las inorgánicas. Ojo, las inorgánicas también tenían un espíritu, según ellos. Entonces, este espíritu vital, que muchos de ellos llamaron Mercurius, que está tanto al principio como al final de la obra, como durante el proceso, si Igual lo que en tu libro. conseguían, si lo conseguían concentrar en la piedra filosofal, esta piedra era capaz de llevar cualquier material a su perfección. ¿Por qué? Esto seguía una lógica para ellos rotunda. En la antigüedad se pensaba que los metales crecían dentro de la tierra, en las minas, y se perfeccionaban de manera espontánea. En esa época se pensaba que había 7 metales: el hierro, el cobre, el plomo, el estaño, el mercurio, la plata y el oro. Pues bueno, ellos pensaban que el hierro, si pasaba suficientemente tiempo debajo de la tierra, miles de millones de años, se acabaría transformando en oro de manera natural. ¿Qué pasa? Que la piedra filosofal lo que hacía era acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque tenía ese espíritu vital concentrado. ¿Cómo conseguían los alquimistas concentrar ese espíritu vital? Una de las maneras, y hay muchos vídeos de Luis Silva explicándolo, era colectar el rocío primaveral, porque se pensaba que dentro de las gotas de rocío estaba esa esencia, esa sal nitrum, que cuando tú la coges y la tienes para ti, puedes concentrar ese espíritu vital y usarlo en la obtención de la piedra filosofal. La vez que a mí me ha dicho Luis, vamos a coger rocío, me levanto Ah, a las mira, 6 de la mañana. claro. Oye, que es invierno, ¿eh? No, no fastidies, da igual, el de invierno también te interesa. La verdad es que los alquimistas solían decir que el rocío había que cogerlo y la obra había que empezarla en primavera, entre marzo y mayo, porque es cuando la naturaleza despierta del invernal letargo, ¿no? Y ese neuma, que el neuma es el espíritu, es el que está más presente, entonces la naturaleza se vivifica. Entonces es que hoy día no miramos a la naturaleza. Si tú ahora mismo le preguntas a la gente en qué fase está la luna hoy, la gente ni lo sabe. ¿Por qué? Porque no miramos al cielo, miramos al móvil. No nos importa la naturaleza. Eso es un gran error. Tenemos que reconectarnos con la naturaleza. Los alquimistas decían, como es arriba, es abajo. Y la astrología estaba íntimamente conectada con la alquimia. De hecho, los metales, estos 7 metales, estaban conectados con los planetas. El movimiento de los astros tenía un impacto en la gran obra. Todo en el universo está interconectado, que es algo que hoy día nos dice la mecánica cuántica de nuevo. Para ti, Hermes Trismegisto, ¿quién fue? Pues es considerado el padre de la alquimia. Él es una figura legendaria, ¿no? Que surge del sincretismo entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Es una especie de mito en el que confluyen los saberes de Oriente y Occidente. A él se le atribuyen textos, pues el Corpus Hermeticum, el Kybalión, la Tabla Esmeralda, que por cierto mucha gente no lo sabe, pero la tabla esmeralda, el que la tradujo del latín al inglés, fue el famosísimo científico Isaac Newton. Y además, otra cosa que cuento en el libro, que para mí fue una sorpresa y que tampoco sabe mucha gente, es quién le dio a Hermes el caduceo. Porque el símbolo de Hermes es el caduceo, que se utiliza hoy día Sí. como símbolo en medicina, en farmacia, ¿vale? Pues se lo dio a Apolo, a cambio de la lira. ¿Y por qué? Porque música y alquimia en el fondo están muy relacionadas. Michael Meyer, que fue un alquimista
que en 1617 publicó La fuga de Atalanta, que es una obra clave de la alquimia. Se considera la primera obra audiovisual de la cultura europea. Y me vais a decir, ¿cómo es posible que en el 1600 hubiese un libro audiovisual? Bueno, porque combinaba imágenes, tenía 50 emblemas, con texto, porque era un tratado alquímico, con música. Y aquí está la clave. Música. Cada uno de los 50 emblemas llevaba su pieza musical, que eran dos voces sobre un tiempo fijo, es decir, tres pentagramas que se repetían tres veces, porque el número tres tiene mucha importancia en ese libro, con sus emblemas, con su texto. Entonces, claro, él lo que pretendía era generar una experiencia de armonía en el lector que le llevase a la iluminación. Y la música de estas piezas con los emblemas está en YouTube. La gente, por favor, que si pueden, que lo busquen, que lo escuchen. Si pueden, que obtengan la versión, la edición que publicó Atalanta sobre la fuga de Atalanta, de la editorial Atalanta lo publicó. El libro es maravilloso, viene hasta con el CD. Escuchadlo porque es una de esas obras que hay que saborearlas y disfrutarlas, porque, como decía el musicólogo Godwin, dice, tiene los coros del Renacimiento, los vaos del laboratorio alquímico. Dice, es un libro de su época. Y es que es una maravilla, te transporta directamente. Mira, yo a mis alumnos les he dicho que cuando pongamos este programa, que lo hagan tomando notas. Porque Vale. yo creo que con lo que llevamos escuchando ahora mismo tuyo, hay un montón de datos que tenerlos ahí o volverse a escuchar este programa luego después las veces que sean necesarios. Eh, yo ahora recordaba cuando hablabas de la música, fíjate, la música de las esferas, Claro, la es que famosa esa es la música. clave. Esa es la clave y se relaciona con lo que he contado al principio. Vamos a ver. ¿Qué es la música sino frecuencia, vibración? ¿Y qué es la materia? ¿Qué es lo que estudia la alquimia? Estudia la materia. La materia, si vamos al átomo, el electrón, los quarks, los electrones y los quarks se llaman partículas subatómicas elementales porque no se pueden dividir más. Según la teoría de cuerdas, serían como pequeñas cuerdas de violín que al vibrar cantan su perpetua melodía en la magnífica sinfonía del universo. Es decir, no estamos hechos de partículas, estamos hechos de música, de esa música de las esferas de la que hablaba Pitágoras. Como es arriba, es abajo. Esa es la magia. Por eso alquimia y música van conectadas. Ángeles, decías que los alquimistas buscaban algo más que transformar el mercurio, el vil metal en oro, que era Sí, emular la creación, ¿no? sí. El principio de todo. Em, Buscaban encontrar a Dios, querían realmente ser dioses o Dios. Buscaban no ser dioses, ellos buscaban la divinidad en el corazón de la materia. Que Mm, fíjate, yo desde pequeña siempre he tenido claro que quería ser química, porque yo decía, mi pregunta desde que era muy chica yo era, ¿de qué estamos hechos? Yo quería averiguar de qué estábamos hechos, qué era lo que le daba sentido y forma a la materia que nos compone a nosotros y todo nuestro alrededor. Y en el fondo, si lo pensáis bien, ese es el mismo anhelo de los alquimistas. O sea, yo estudié química buscando este anhelo, pero en el fondo este era el de los alquimistas. Decía María Louise Bonfrance que ella era una discípula de Jung, del psiquiatra suizo Carl Jung. Ella decía que la aspiración, bueno, la frase, de hecho la pongo al final del libro porque la frase entera me parece una... Mira, os la voy a leer, porque es que es un poco larga, pero os la voy a leer porque me parece que define perfectamente esto. Ella decía, los científicos siguen siendo verdaderos alquimistas en versión moderna. Y su interés por investigar el misterio de la materia no surge solo de impulsos materiales, ni de oportunismo, ni por ambición académica, como ocurre con las mentes insignificantes. Los científicos realmente grandes y creativos tienen la misma motivación que los alquimistas, averiguar más sobre ese espíritu o sustancia divina, o como se la quiera llamar, que está detrás de toda la existencia. Bueno, y Buah, tienen una gran parcela vaya. tienen una gran parcela de poder los científicos hoy en día, y los alquimistas, si deseaban ser la divinidad,
Buscaban ser No, no poderosos también, deseaban ¿no? ser la divinidad, no, 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 porque eso sería muy pretencioso y los alquimistas no eran pretenciosos, la humildad les caracterizaba. Ellos admiraban tanto la divinidad que lo que pretendían era, siguiendo los pasos de la naturaleza, retornar a ese jardín del Edén, a ese paraíso del que había sido expulsada la humanidad con la caída del hombre, ¿no? Por no saber integrar su sombra. Es decir, volver a ese origen, porque la alquimia es como un uroboros, esa serpiente que se muerde la cola, que todo empieza donde acaba, todo es uno. La obra es una, la piedra es uno, el misterio es uno. Y hablando de esto de la sombra y de Bonfras, hay que recordar que hay una conexión entre alquimia y psicología. Por supuesto, Carl Jung fue clave, y si queréis ahora hablamos de él, pero antes de él, una de las primeras personas que conectó, que hizo una lectura psicológica de la alquimia, fue Mary Ann Wood. Y era una inglesa que su historia es muy divertida, porque ella, junto con su padre le encantaba la alquimia y las historias de magnetismo y todas estas cosas, y ella escribió un libro que se llamaba Una sugestiva indagación sobre el arte hermético, y publicó su libro. Pero claro, revelaba secretos que no tenía que haber revelado sobre la materia prima, que es uno de los mayores secretos de la obra, y sobre el proceso. Así que la mujer se arrepintió y junto con su padre fueron por todas las librerías comprando los libros de vuelta. Los quemaron en el jardín de casa para que no quedase rastro. Por desgracia para ellos y por suerte para nosotros, algunos libros sobrevivieron y luego se volvieron a editar. De hecho, fíjate que ese fuego no hizo nada más que avivar las llamas de su fama, porque es que hasta aparece el libro en un videoclip de la cantante Pink. O sea que imaginaros, ¿no? Pero bueno, hablando ya más en serio de psicología y alquimia, Carl Jung, el psiquiatra suizo, él en 1928, su amigo Willem, que os sonará por el libro de Li Ching, él le regaló un libro que se llamaba El secreto de la flor de oro, que era un libro de alquimia taoísta. Porque claro, nosotros aquí estamos hablando de la alquimia que llegó a Occidente, pero hay otra alquimia, que es la alquimia china. Vale, él leyó este libro y le encantó, porque se dio cuenta que le permitía explicar muchas de las cosas y procesos que estaba viendo en sus pacientes. Entonces, a partir de ahí empezó a leer mucho de alquimia, porque en la alquimia, un libro siempre te lleva a otro. El libro es la llave y la puerta. No puedes parar de leer. Tú una vez que empiezas, todo el que empiece con, ya te digo, los que se lean un libro de alquimia por primera vez, que sepan que mínimo 20 se leen. O sea, no, no pueden parar. Bueno, pues él después de esto escribió 3 libros de alquimia que son claves. Psicología y alquimia, estructura sobre las representaciones alquímicas y Mysterium Cognitionum. Son 3 libros donde él presenta la alquimia como una manifestación simbólica del inconsciente de la psique humana. Es decir, la alquimia para él se convierte en un mapa del proceso de individuación, que es un proceso que él desarrolló en base a su propia experiencia, la experiencia que describen los libros rojos y los libros negros, pero también en base a la experiencia con sus pacientes. Algunos de estos pacientes fueron tan importantes como el científico Wolfgang Pauli, ¿vale? Otro de los padres de la mecánica cuántica. Entonces, el objetivo del proceso de individuación era que la persona alcanzase el sí mismo. ¿Qué es el sí mismo? Es un estado en el que la persona consigue integrar los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Él asimiló este sí mismo a la piedra filosofal. Claro, si tú te conviertes en un ser humano que eres capaz de integrar tu sombra con tu parte consciente, ¿qué eres? Eres un ser supraordinario, capaz de conseguir lo que te proponga. Y ahí está la clave. Si tú llegas a ese estado, no solo consigues oro, es que no consigues oro. Los alquimistas decían, nuestro oro no es un oro vulgar, tú consigues el oro filosofal. Porque recordemos, y esto para tus alumnos que estaban tomando nota, el arte de la alquimia es un proceso de aprendizaje en el que los metales ordinarios, es decir, la ignorancia, se transforman en oro filosofal, es decir, en sabiduría, lo que permite al alquimista transformar el sufrimiento en conciencia. Y esa es la clave.
¡Guau! ¡Qué maravilla! Y es posible, Ángeles, que, por ejemplo, científicos, Newton o Marie Curie y otros muchos, que haciendo trabajos de alquimista llegasen a formular, a descubrir otras cosas. Por ejemplo, Newton la ley de la gravedad, bueno, la gravedad, Sí, sí, Marie Curie no me quiten los No, papeles, no, no. Marie Curie la radiactividad, etcétera, etcétera. Es Bueno, a ver, posible que, igual que Pasteur buscaba otra cosa y bueno, y descubrió otra, ¿no? sí, bueno, va muy bien encaminada, pero vamos a ver, primero aclaremos, Marie Curie no tenemos constancia de que fuese alquimista, ¿vale? De hecho, Mm, Fulcanelli dice que Pierre Curie era alquimista, pero Marie Curie no, decía, ella No, no es una Pernel, decía, Pernel era la soror mística de Franel, porque recordemos que los alquimistas siempre trabajaban con su parte femenina, digamos, con la mujer que había en el laboratorio porque trabajaban siempre en pares, se unen, ¿no? Lo masculino y lo femenino, el mercurio con el azufre, el sol con la luna, es el mysterium conjunctionis, la unión de los opuestos que da lugar a esa boda alquímica de la que surge el lapis philosophorum, es decir, la piedra filosofal. Bueno, pues Pernel era la soror mística de Flamel, Teosebia la de Zósimo, Lorenciana la del conde Cagliostro. Curie no era la Pernel de Pierre Curie. Marie Curie no era el Segur, decía Fulcanelli. Pero es verdad que Marie y Pierre Curie descubrieron la radioactividad junto con Becquerel, que eso lo explico porque el proceso es genial, lo explico en el libro. Y la radioactividad nos permite entender mucho de cómo funcionan estas transmutaciones, ¿vale? Nos da bases científicas para entender. Em, Newton sí fue alquimista y de él tenemos constancia porque tenemos manuscritos, más de 1 millón de palabras sobre alquimia. Yo hacía el cálculo y decía, si un libro como el mío tiene unas 100.000 palabras y tiene más de 300 páginas, pues imagínate, 1 millón de palabras son como 10 libros de 300 páginas, o sea que estamos hablando de algo serio. ¿Qué pasa? Que él lo mantuvo en secreto durante su vida. Y todo saltó por los aires cuando en 1936 se subastaron sus manuscritos alquímicos y el economista John Keynes los compró. Sorpresa, todo el mundo manos a la cabeza. ¿Cómo? ¿Newton alquimista? ¿Newton? Uno de los mayores científicos de la historia, miembro de la Royal Society de Londres, un icono de la razón, el descubridor de la ley de gravitación universal, de las leyes de la dinámica, del espectro de luz visible. ¿Alquimista? Pues sí, señores, alquimista. Y además, de hecho, Keynes llegó a decir, no ha sido el primero de la era de la razón, ha sido el último de los magos. Y es que además puede que la alquimia, como tú bien decías, le inspirase en sus trabajos más conocidos. Por ejemplo, hay académicos como Dobbs y Newman que han estudiado la trayectoria de Newton. Por cierto, hay un libro que se llama Newton the Alchemist, Newton el alquimista, de Newman, que es un profesor de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, que le llevó 15 años de investigación. El libro está en inglés, es maravilloso. Por favor, todo lo que le interese Newton y la alquimia, ahí tenéis todo. Y a los que le interesen los manuscritos de Newton, están en internet, bueno, en The Newton Project. O sea que también se pueden encontrar. Bueno, pues los historiadores que lo han estudiado en profundidad piensan que puede que la alquimia le inspirase, por ejemplo, en la ley de gravitación universal, porque esta ley nos viene a decir que hay una fuerza invisible que atrae los cuerpos a distancia, ¿no? Esto es lo que decía Newton sobre la gravedad. ¿Qué es eso? Eso es una visión mecanicista del anima mundi. No hablamos de un anima mundi que lo envuelve todo, pues ese anima mundi atrae lo que haga falta. ¿Qué hacían los alquimistas? ¿Cómo se le pudo haber ocurrir que esa fuerza se irradiaba desde el centro de los cuerpos? Los alquimistas preparaban durante su proceso algo que se conocía como el régulo de antimonio, que es una especie de cristal donde salen como, sí, como cristales irradiados desde el centro, que esto nos recuerda a esa fuerza de la gravedad. Otra cosa que él hizo en óptica, en su famoso libro Óptica, él descubre que la luz blanca, cuando pasa a través de un prisma, se divide en el espectro de color de la luz visible. Salen todos los colores del arco iris. Y luego con otro prisma, ¡pum!, volví a obtener luz blanca. Es decir, el misterio del arco iris, porque el arco iris fue un misterio durante muchísimos siglos.
Es decir, esto es el misterio de la unidad en la multiplicidad y de la multiplicidad en la unidad, que es lo que hablaban los alquimistas. El 3, ¿Qué? el número 3, el número Bueno, 3, el número 3 también es clave para los... en esto, Ahora la hablamos, multiplicidad. pero la multiplicidad en este caso va del 1, luego al 2, al 3, al 4. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué ocurre? Que Newton decía que la ley de la gravedad se le había ocurrido cuando le cayó una manzana en la cabeza, una manzana de un árbol. Lo que nos ¡Qué explicaron en casualidad! el colegio, sí. ¿Qué caso? No, no, es que además él lo contaba, él se lo contó esto a un amigo. Esto puede ser una metáfora que él y puso para que los adeptos de la alquimia viesen cómo la alquimia le había inspirado, porque la manzana tiene un significado alquímico espectacular. Es la manzana del jardín de las Hespérides, es la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol, que es el árbol metálico que obtenían los alquimistas, los mercurialistas que obtenían estos árboles metálicos en el crisol, ese es el árbol del jardín del paraíso. Esa manzana es la que nos expulsó al morderla. El objetivo de los alquimistas era volver al paraíso. Entonces todo está conectado. Y ahí en Todo el libro todo esto relacionado. lo explico con lujo de detalles. Así que ahí mucha gente va a descubrir cosas únicas. Ángeles, yo creo que hay un error en pensar que cuando hablamos de alquimista nos referimos al alquimista antiguo, que eso ya no existe. Y Mm. claro, Claro, eh, porque eh, tendemos a pensar que el origen de la ciencia actual es la no tiene alquimia. nada que ver con claro, sí, pero que los alquimistas ahí se quedaron, ya Digamos murieron, que fue una evolución y que la alquimia claro. ya no está. Y claro, esto que estás diciendo es, no señores, el alquimista, nosotros lo sabemos bien con nuestro amigo Luis, pero el alquimista hoy en día existe y el alquimista que no sigue la ciencia a rajatabla ortodoxa, aquello de me lo tienes que demostrar, me lo tienes que demostrar, cuando saben perfectamente que muchas cosas que no se han demostrado, efectivamente, aunque no tuviéramos la prueba fehaciente, luego se ha demostrado que sí, que eso es posible, la ciencia está claro. Luego hay que tener un poco de valor para decir el alquimista de la antigüedad sigue existiendo hoy en día. ¿Cuánto hubieran dado los alquimistas de entonces por tener los conocimientos de ahora? Bueno, Mientras yo que, es que te digo una cosa, yo en base a todo lo que he leído, pienso que los alquimistas antiguos tenían un conocimiento sobre la materia que era muy avanzado ¿Y por se el tipo perdió en de algún momento, acciones que Ángeles? hacían. De hecho, hay una parte del libro donde empiezo a conectar puntos, la parte donde hablo sobre la fuerza del núcleo. Y es interesante porque incluso Soddy, que fue premio Nobel, él escribió un libro sobre el radio, ¿sabes? Es un libro de ciencia. Y él en el último capítulo, en el capítulo 21, nos dice, se toma la libertad, después de estar todo el rato hablando de ciencia, donde dice que él piensa, y esto que voy a decir, aquí mucha gente se va a echar las manos a la cabeza, yo voy a decir lo que dice Soddy en su libro, ¿vale? Que existieron antiguas civilizaciones que tuvieron un conocimiento muy superior al nuestro sobre la estructura de la materia y una tecnología, que se les fue de las manos, y acá, pues sí, como si se nos va ahora a nosotros de las manos las armas nucleares, ¿no? Se les fue Claro. de las manos y acabaron volviendo a la edad de piedra, básicamente. Y que la alquimia sería ese legado de esa ciencia y esa filosofía de aquella época. Por eso los alquimistas guardaban tan bien el secreto, porque sabían que si esa información sobre las fuerzas nucleares salía a la luz y caía en manos de cualquiera, podría tener un daño catastrófico para la humanidad. De hecho, Newton se enfadó muchísimo cuando Robert Boyle publicó un artículo científico que había obtenido un mercurio con unas características especiales. Se refería al mercurio filosofal. Y Newton, el mismísimo Newton, escribió a la Royal Society una carta diciendo, por favor, que deje de hacer eso, porque si esta información cae en manos de gente malvada, podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Es decir, el mismo Fulcanelli, y lo cuenta ahí en el libro que tienes ahí de Paul y Berger, en el Retorno de los Brujos, se supone que sí, Berger se reunió en 1936, si recuerdo bien, con Fulcanelli en la fábrica del gas de París. Y que exacto, es una sí, joya. exacto, exacto. Ahí cuentan cómo Fulcanelli se reunió con Berger y ya le avisó de que, dice, estáis muy cerca, la ciencia está muy cerca de conocer los misterios
de la fuerza que esconde el interior del átomo. Cuidado, porque esto ya lo sabían los alquimistas. Sin embargo, los alquimistas trabajaban con conciencia. Aquí se está haciendo ciencia sin conciencia. Esto puede acabar mal. Le decía en 1936. ¿Qué pasó en 1939? Se descubre la Ah, fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso por el cual un núcleo de un átomo se puede dividir en átomos más ligeros. Se libera energía y se liberan neutrones. Estos neutrones pueden golpear a otros átomos y que vuelven a liberar energía más neutrones. Se genera una reacción en cadena. Eso fue la base con la que se creó la bomba atómica, que en 1945 arrasó con Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo podían los alquimistas saber esto antes? Es más, hay un libro que se llama también de Almuzara, Alquimia en al-Ándalus, de Ángel Alcalá, donde él dice que sí, sí, Javid, un alquimista de la Edad Media, llegó a decir que el átomo esconde fuerzas que son capaces de hacer saltar a la ciudad de Bagdad por los aires. La tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, estamos hablando de uno de los textos más antiguos que existen, ya decía, hablaba de la fuerza fuerte. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos a los protones dentro del núcleo y que está involucrada en estos procesos de fisión nuclear? Se llama fuerza fuerte. ¿Qué está ocurriendo? Ostanes ya decía, ve a la orilla del Nilo, allí encontrarás una piedra que tiene dentro un espíritu. Penetra con tu mano en su corazón y podrás obtener el oro. Hoy día sabemos que para llevar a cabo una transmutación tenemos que penetrar en el corazón de la materia y provocar cambios en el núcleo atómico. Entonces, los alquimistas, con toda esta información, sabían más de lo que pensamos que sabían, seguro. claro, Bueno, no tenían los medios tecnológicos. desvelando mucha información. Ya me callo, no voy a decir más. No, 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 si a la que van a quemar es a ti, no a nosotros. Nosotros somos un vehículo. Tanto Ángeles, esto lo que has estado explicando de que bueno, los alquimistas tenían un conocimiento muy avanzado de la materia. Entonces, deducimos que ese conocimiento se perdió o lo escondieron porque no confiaban demasiado en qué manos pudiese caer. Fulcanelli decía que porque han pasado esas catástrofes anteriormente, los alquimistas guardan ese conocimiento tan secreto. El conocimiento de los alquimistas ha ido pasando a través de una cadena áurea, esa cadena de oro, de maestro a discípulo. Siempre maestro a discípulo, con mucho cuidado, eligiendo bien quién tiene ese conocimiento. Personas que decíamos que tengan unas virtudes, la paciencia, la constancia, el trabajo, personas que leen, personas de una conciencia elevada. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de gente que está preparada y de gente que tiene unos valores importantes. Lo importante de este proceso, fijaros, de esta transmisión de conocimiento, es que es intercultural e interreligiosa. Porque pensemos bien aquí, la alquimia que conocemos en Occidente surgió en Alejandría, ¿vale? En el Egipto helenístico, de ahí el nombre de Quemeya, porque Egipto era la tierra de Ken, Sequén, que es negro, el negro del fértil suelo del delta del Nilo, ¿no? Entonces, de ahí, de Egipto, pasó a los árabes, que tuvieron un papel muy importante en su difusión y le añadieron el prefijo alquemeya. Y con los árabes llegó a Europa a través de España. En España se traduce por primera vez el primer libro de alquimia al latín, el 11 de febrero de 1144. ¿Vale? Y entonces aquí es donde se latiniza el término a alquimia. Y luego siguió evolucionando hasta que en el siglo XVIII fue sobrepasada por la ciencia, por la química moderna, básicamente Lavoisier, que llegó y con el estudio sistemático que hizo de la materia, él le quitó el alma a la materia, ¿vale? Y entonces ya la química se centró única y exclusivamente en el estudio de la materia y de sus cambios. Entonces ya nos olvidamos de esa parte divina, de esa sacralidad, ¿vale? Berthelot, que fue un químico francés muy eminente, en el 1800 y pico, él se dedicó a recopilar
textos, papiros y tratados antiguos. O sea, los químicos han mantenido mucho interés por la alquimia. De hecho, hoy día sigue habiendo académicos químicos como el profesor Príncipe de la Universidad Hopkins que están volviendo a traer a la alquimia al lugar que se merece en la historia, porque se están estudiando y se están viendo que libros como por ejemplo Las llaves de Basilio Valenti, que parece un libro totalmente alegórico con unas imágenes que tú dices, ¿qué me está hablando de lobos y Saturno que se come a un perro? ¿Esto qué es? Pues todo eso, si lo sabes interpretar, y yo en el libro hay un capítulo que me dedico a hacerlo basada en el trabajo de Principe, en su libro The Secrets of Alchemy, Los secretos de la alquimia, todo eso tiene un significado de química práctica. Los alquimistas no estaban dando puntadas sin hilo, sabían perfectamente lo que hacían y por qué. Es increíble. Muchas veces creemos bueno, que algunas cosas las hemos inventado, las hemos descubierto, sobre todo en el siglo XX, también en este, y sin embargo vienen de atrás. Estas personas mm, que han descubierto algo para mí son privilegiadas, realmente es que tienen contacto con esos textos que están ocultos o con ese conocimiento que se ha ido transmitiendo, esa cadena de conocimiento, y por eso han podido descubrir, pues, o tener hallazgos en la física y en la química. Bueno, Newton decía, si he llegado hasta donde he llegado es porque he caminado a hombros de gigantes. Y él, Ya, esos gigantes, eran esos textos antiguos. Él era súper admirador del rey Salomón, al que consideraba el mayor sabio de la historia. Y estos textos alquímicos. Roger Bacon, el doctor admirable, también él se puso a leer las Sagradas Escrituras porque él creía que las palabras escondían una información única y que si al traducirlas no las traducían bien, pues oye, se perdía el significado. Así que él se puso a estudiar hebreo para traducir él mismo los libros y entender el significado. Él decía que la matemática es la llave de todo. Fijaros, fijaros que las matemáticas, los números, volvemos a lo de antes, los números en el fondo, como decía Galileo Galilei, son el alfabeto del universo, porque los números que nos permiten hacer estudiar la relación entre las partes, eso es geometría. ¿Qué es la música? La música, las armonías son geometría, relaciones, ya lo decía Pitágoras cuando estuvo, o sea, la música es geometría para los oídos y la geometría es música para los ojos. Y al final, tanto la geometría como la música están muy relacionadas con la materia. Newton hablaba de la importancia de la geometría para entender la estructura de la materia. Hoy sabemos que la geometría es clave en la estructura de la materia. Entonces, no nos podemos olvidar de esa conexión. Lo que pasa es que en cada época de la historia, ¿verdad? Hay paradigmas. Entonces, cada época pensamos que sabemos más que los anteriores y claro, hace falta tener humildad, porque los humildad. paradigmas son simplemente filtros a través de los que se ve la realidad. Thomas Kuhn escribió un libro maravilloso, que ese hay que leérselo, La estructura de las revoluciones científicas, ¿vale? Y él decía que cualquier cosa que puede ser explicada por el contexto cultural del momento nos parece plausible. Por ejemplo, hoy día nos parecen plausibles los campos cuánticos y ninguno de nosotros ha visto un campo cuántico. ¿O lo habéis visto vosotros? ¿No es verdad? Solo los imaginamos en base a los efectos que producen. Por ejemplo, la teoría cuántica de campos, que es una de las teorías hoy día con mayor capacidad predictiva, la utilizamos en la tecnología, en todo, maravilla, nos dice que las partículas subatómicas son pautas locales de vibración en campos cuánticos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros un lago, tiramos una piedra, se forman unas onditas, ¿verdad? Eso es una pauta local de vibración. ¿De qué están hechas esas ondas? De nada, del agua del lago, ¿no? Pues, ¿de qué están hechas las ondas en el campo cuántico? De nada, del campo cuántico. ¿Y qué es el campo cuántico? Una pura abstracción. Claro, ¿Os estáis dando cuenta? O sea, la materia que nos compone, en el fondo, es pura abstracción. Por eso Niels Bohr, otro científico clave del siglo XX, del modelo atómico de Bohr, por cierto, si queréis ahora os cuento algo que le pasó a Bohr con la alquimia. sí, Bohr decía, estamos hechos de cosas que no pueden ser vistas como reales. O
Si la mecánica cuántica no te ha causado un shock profundo, es que no la has entendido. Porque es que la mecánica cuántica nos está diciendo que somos probabilidad, abstracción. Es que la gente piensa, esto de la piedra filosofal, esto es un milagro. ¿Qué pasa? Hoy día sabemos que las transmutaciones son posibles, es decir, que un elemento un átomo se puede transmutar en otro. Nosotros necesitaríamos aceleradores de partículas. Lo que nos parece imposible es que un alquimista en su laboratorio, sencillo laboratorio, ¿vale? Con una piedra filosofal pudiese llevar a cabo algo que nosotros necesitamos costosas instalaciones científicas. Por Un tanto, acelerador de partículas. claro, la piedra nos parece un milagro, pero ojo, los milagros no son contrarios a la naturaleza, son contrarios a lo que conocemos de la naturaleza. ¿O Claro. es que acaso no es un milagro que estemos nosotros aquí ahora mismo hablando, seres humanos conscientes, que vivimos en una bola de piedra girando en la inmensidad, en medio de un universo, la mayor parte la desconocemos, las probabilidades de que si existiese vida consciente e inteligente, teniendo en cuenta todas las variables que han entrado en juego desde el Big Bang hasta ahora, eran prácticamente nulas de que hubiese vida inteligente. Y aquí estamos, somos un milagro, la vida es un milagro. Entonces, si esto es posible, ¿por qué no iban a saber los alquimistas cómo concentrar esa fuerza vital en una piedra y llevar a cabo esas transmutaciones? Tenemos que ser humildes, tener mente abierta y pensar que hay textos, que hay científicos que presenciaron el efecto de la piedra filosofal. Así que vamos a tener una mentalidad abierta, vamos a ser curiosos, vamos a buscar y a descubrir. Y perdón, Aníbal, querías tú preguntar. Cita tantas preguntas, pues No, no, mira, yo tenía una lista de preguntas. He tirado ya el papel, lo he mandado a hacer puñetas, ¿vale? Lo he tirado directamente porque, bueno, escuchar a Ángeles es una maravilla. Entonces prefiero que ella vaya alargando. Te iba a preguntar si crees en vida extraterrestre, ya te has adelantado tú sola o casi, supongo, ¿no? Porque si una química no cree en vida extraterrestre, apaga y vámonos, digo yo, no sé, por ejemplo. A ver, es que las posibilidades de que haya surgido vida en otro lugar, o sea, vamos a ser científicos aquí con datos. Se estima que en el universo existen 100.000 millones de galaxias. mm, Cada galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea nuestra es una galaxia. Perdona que te rectifique, perdona, te rectifico. Son 300.000 millones. No, no, Ya, 300.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. vale, vale. Sí, sí, entonces eso, son 100.000 100.000 millones de millones de galaxias. galaxias. Más luego cada galaxia, como la Vía Láctea, que tiene 300.000 millones de estrellas o más. Una de esas estrellas es el Sol y ahí están girando los planetas y la Tierra alrededor. No puede ser que en otro planeta de otras de estos 100.000 millones de galaxias exista vida. Por cierto, qué casualidad que el número de galaxias en el universo se estima semejante al número de neuronas en un cerebro humano. Qué casualidad que hace unos años un neurofísico y un neurocientífico publicaron un artículo científico en una revista donde demostraron que la red de distribución de galaxias era muy semejante a la red de organización de las neuronas en un cerebro. ¿Qué nos están diciendo? Que el universo es mental. Eso lo decía ya Hermes Trismegisto en el principio del mentalismo. Es más, Max Planck, padre de la mecánica cuántica, en su discurso del Premio Nobel de 1918, él dijo: existe una mente consciente e inteligente que es la matriz de toda la materia. Cuando estudiamos a Planck, a nadie se le ocurre decirnos que Planck... Esto no es una idea materialista, esto es idealismo puro, ¿eh? Lo que nos está diciendo, nos está hablando de un universo mental. Es decir, hoy día el materialismo nos dice que la consciencia es un epifenómeno. Es decir, un efecto secundario a la materia. La consciencia surge de la materia. Esto nos lo dice la ciencia hoy día. No se puede demostrar, porque la ciencia hoy día no puede explicar ni qué es la consciencia, ni cómo surge, ni de qué está hecha, ni dónde está. ¿Vale? Nos pide la ciencia un acto de fe y nos dice, la consciencia es un epifenómeno. Pero Max Planck, igual que en la frase que os he dicho antes de Heisenberg, Planck nos está diciendo justo lo contrario. Y esto la gente no le presta atención. Y es que es importante
mirar los datos que nos da la ciencia. El universo en sí es un misterio, porque la ciencia nos dice que el 72% del universo está hecho de energía oscura. El Esa- 23% de materia oscura. ¿Oscura por qué? Porque no interacciona con la luz y porque no tenemos ni idea de lo que es. Ni la energía oscura ni la materia oscura. Solo el 5% del universo está hecha de la materia visible que podemos ver. Es decir, de átomos. Los planetas, las galaxias, las estrellas, todo eso es solo el 5% del universo. El Esas 95% esas 100.000 millones de galaxias. solo es Es el el 5%. 5%, señores. El 95% del universo lo desconocemos. Así que un poquito de humildad. Vamos a pensar que no tenemos ni idea, que estamos aquí para aprender. Y mientras más abierta sea la mente, mientras más capaces seamos de combinar lo racional con lo que experimentamos e ir más allá de la mente y combinar ciencia y espiritualidad, puede que lleguemos a una mejor comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. ¿Y qué opinas de que una partícula pueda estar en dos sitios a la vez o Bueno, más? esto la mecánica cuántica explica estas cosas y el entrelazamiento cuántico es eso. Mira, hay un artículo científico que se publicó a 2 años en el que se... Hoy me parece que se ha cortado. Se nos ha ido La conexión. Un se nos ha símbolo que ido nos habla de la interconexión que ahora. existe entre lo positivo y lo negativo, entre la dualidad. O sea, que, que un símbolo que desde los taoístas se ha utilizado para mostrar la interconexión que existe entre todas las cosas del universo aparezca cuando se fotografía, bueno, se obtiene una imagen del entrelazamiento cuántico que nos habla de que las partículas están conectadas íntimamente, pues para mí es una clara evidencia de que, como te decía al principio, ciencia y espiritualidad llegan a los mismos destinos por caminos diferentes. Otro libro Vamos importante a para leerse de Frijot Capra, El Tao de la Física, que también conecta ciencia y espiritualidad de manera espectacular. de simbología también habla tu libro. ¿Sí? De simbolismo. Simbología. ¿Qué opinas en cuanto a la simbología? Tal vez fueron otras pistas que nos dejaron los antiguos alquimistas, escondidas en catedrales, escondidas en manuscritos y demás, para que nos fijáramos. Hombre, por supuesto, ahí habla ya en los monumentos, ya habla Fulcanelli, y ahora vamos a hablar. Mira, primero, claro, ¿qué es el simbolismo, no? El simbolismo es un tipo de pensamiento que tiene que ver más con lo que experimentamos que con lo que razonamos. Volvemos a lo de antes. Vamos a dejar la razón aparte y vamos a ver qué experimentamos. Un símbolo es un vínculo que viene de la raíz etimológica simbá, lo que quiere decir unir, juntar. ¿Vale? Un símbolo conecta un hecho del mundo material con su significado superior o espiritual. Un símbolo nunca agota sus significados, ¿vale? Por eso un símbolo no es un signo. Vale, pues los alquimistas trabajaban mucho con la simbología. Y Fulcanelli en El misterio de las catedrales nos cuenta que las catedrales góticas están llenas de símbolos. Esa cruz en la planta de las catedrales góticas que viene, mira, el crisol del que usaban los alquimistas y que seguimos usando los químicos en los laboratorios, viene del latín cruciblum, que viene de la palabra pequeño lugar de tormento, refiriéndose a la cruz. Y es que en el crisol la materia se somete a un tormento, se calienta, se tritura, se le hacen cosas, ¿no? Eh, Luego, él hablaba de que los rosetones de las catedrales góticas los llamaba rueda o rota y eran un jeroglífico del fuego de Rota, que es ese fuego que el alquimista tenía que mantener encendido día y noche. Pero luego para obtener la piedra filosofal hacía falta otro fuego, el fuego filosofal o fuego secreto, que es el que producía los cambios en el interior del alquimista. Entonces, juntos conseguían esa piedra filosofal. Y luego, bueno, está en la Catedral de Notre Dame, en el pórtico central, tenemos la representación de la Dama de la Alquimia, que esa hay que evaluarla símbolo a símbolo. Yo lo hago en el libro en base también a lo que dice Fulcanelli y otros autores, porque es una maravilla esa representación. Y luego hay otros monumentos como la Alhambra de Granada, por ejemplo, que la Alhambra de Granada se empezó a construir en el 1238, ¿vale? Y Diego Hurtado de Mendoza
que él nació en la Alhambra porque su padre trabajó allí en el 1500 y pico. Él decía en su libro La Guerra de Granada que la Alhambra se había construido con dinero alquímico, fíjate. Bueno, pues hay un libro que he mencionado antes, Ángel Alcalá tiene otro libro que se llama Alquimia en la Alhambra, también de la editorial Almuzara, donde habla de la simbología alquímica que hay en la Alhambra, de la rosa, de la estrella de 8 puntas, que por cierto representa esos 4 elementos aristotélicos con las 4 cualidades que sentaron las bases de la cosmovisión alquímica. Incluso llega a decir que la fuente de los leones es una piedra filosofal, es una representación de la piedra filosofal. Ojo, y yo me pregunto en el libro, si la fuente de los leones fuese la piedra filosofal, ¿tenemos alguna evidencia de que haya aparecido oro en la Alhambra en algún lado de manera espontánea? Y la respuesta es afirmativa. Y ahora yo podría decir, y ahora quien quiera saber la respuesta, que se lea el libro. Pues sí, que sea, que Claro, sea. porque decía Mendoza que se había construido con oro alquímico. Sí, ¿De no, dónde no, salió? pero hace poco un grupo de investigadores de la Universidad de Granada descubrieron que en el Patio de los Leones, en las yeserías blancas, se había formado una pintura púrpura. Y cuando lo analizaron, vieron que esa pintura púrpura estaba hecha de nanopartículas de oro, que se habían depositado ahí por un proceso electroquímico que estaba ocurriendo de manera espontánea. El artículo científico está publicado y yo hago una explicación en el libro. O sea, quien quiera más información puede leerlo. Es muy interesante. Bueno, O es sea, que la Alhambra. ya sabes que si hay algunas catedrales relacionadas con el mundo alquimista, evidentemente esas catedrales, yo defiendo una teoría de que no solamente por el conocimiento encriptado de distintas maneras dentro de las catedrales ya son importantes, sino porque son edificios eh, que mantienen un poder en su conjunto. Claro. Y Un, se basa un, en la un, geometría. Ese poder sagrado, en la geometría es clave. La geometría tiene un poder brutal. Es que la geometría es la lengua materna del universo. Los constructores de las catedrales lo sabían, los constructores de la Alhambra también. Les decía, al hilo de lo de las catedrales, claro, las catedrales y las iglesias románicas están llenas de, bueno, son una especie de catecismo en piedra para, digamos, adoctrinar o explicar la doctrina cristiana a, bueno, pues a un pueblo analfabeto, ¿no? Era una forma de, a través de las esculturas, de las pequeñas esculturas, pues que aprendiesen, digamos, el catecismo es en piedra. Sin embargo, las catedrales góticas, todo ese simbolismo es para sabios, para iniciados, porque hay muchas cosas que el común de los mortales puede mirarlos mira qué bonito, pero no Claro, entendemos claro. lo que significa. Sin embargo, el catecismo en piedra de las catedrales románicas, pues lo entiende cualquier cristiano, ¿no? Claro, es lo que explica Fulcanelli en el libro El misterio de las catedrales. Él explica que hay un lenguaje codificado, un símbolo que no puede ser. Se nos ha vuelto a... vuelto a Porque para perder la interpretarlo señal. hace A ver falta un si. conocimiento hermético que es transmitido a través de una cadena áurea que no todo el mundo tiene acceso a ella. Pero otra cosa interesante que a mí me pareció, y ahora que hablabas del cristianismo y de las iglesias romanas, mira, el Románicas. Bercelot, que os he hablado antes de este químico francés, que es muy conocido, y él escribió el libro Los orígenes de la alquimia, ¿no? Colectando todos esos manuscritos antiguos que nos abren una ventana a lo que es la alquimia de los primeros siglos. Él pone en su libro una lista de alquimistas y entre los alquimistas menciona a María, la madre de Jesús. Él dice que ella era miembro de una secta gnóstica que alcanzó un alto grado de la alquimia. Y tú dices, "Ah, claro, ahora entiendo por qué Jesús en las bodas de Caná transformó el agua en vino. Hombre, si tú tienes una madre alquimista, ¿qué menos? ¿Me entiendes? O sea, esto es lo mínimo que puedes hacer. No, pero luego está el tema de las vírgenes negras que Ah, en el bueno. siglo XX, además, Fulcanelli las relacionaba con esa materia prima, ¿no? Con ese estado inicial de la obra, porque se supone en la alquimia medieval, como os decía, asimilaban la piedra filosofal
con Jesucristo y por tanto la Virgen María era el lugar donde se encarnó, ella era la materia prima inicial donde se encarnó esa luz divina que sería el lápiz philosophorum. O sea que hay una conexión entre, bueno, hay libros, por ejemplo, La Aurora Consurgens y otros libros de la Edad Media que tienen muchísimas connotaciones religiosas y conectando con la alquimia. Bueno, yo tengo un padre que también transformaba el orujo en aguardiente mediante un proceso de destilación. Bueno, no lo hacía él, lo llevaba al alambique y lo Claro, transformaba, pues ¿no? Esto es el alquimia pura, ¿no? alambique inventado por los alquimistas, una palabra árabe además. ¿Por qué? Porque destilar. ¿Para qué destilaban los alquimistas? Pues para sacar el El espíritu de la elixir, claro. materia. Por ejemplo, el espíritu del vino era el alcohol. Cuando lo destilaban salía el alcohol, que era incorruptible, y por eso a las bebidas alcohólicas le llamaron bebidas espirituosas, porque Espirituosa, claro. sacaban su espíritu por destilación. Incluso las bebidas carbonatadas fueron descubiertas, pues, los refrescos básicamente, fueron descubiertos por los alquimistas cuando consiguieron meter el dióxido de carbono en agua y dijeron, oye, esto tiene un sabor, ¿no? Y así surgió la soda, luego le añadieron azúcar y saborizantes, ya, bebidas Y todo lo carbonatadas. que tenemos hoy que los médicos no nos Claro, es recomiendan, pero que seguimos tomando, ¿no? Oye, claro, es que los alquimistas han hecho grandes descubrimientos. Ángeles, y cuando tú ves, por ejemplo, personas, científicos que salen en las revistas, en reputadas revistas de ciencia, en los medios de comunicación, que han tenido un hallazgo, han descubierto algo, y no piensas, según lo que explican, lo que han obtenido, no piensas tú, este estaba metido en alquimia, ¿no? Esto No, no, no. no necesariamente. Mira, yo como científica he trabajado en el laboratorio muchísimos años y lo que he descubierto en el laboratorio no tiene ninguna relación con la alquimia. Ha sido trabajo, trabajo. Pero ves, lo que sí tiene relación con la alquimia es lo de lee, 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 trabaja y descubrirás. Porque mucho trabajo y mucho leer te lleva a descubrir cosas. No todos los descubrimientos tienen por qué estar relacionados con saberes herméticos, para nada. Pero no podemos, o sea, no podemos negar que los alquimistas realizaron un trabajo y que los procedimientos, los compuestos y los instrumentos que crearon fueron importantísimos para el surgimiento de la química moderna después. Eso no nos podemos olvidar. Y que la cosa va mucho más allá, ¿no? Porque cuando después Lavoisier marcó un antes y un después de él la alquimia pasó más a un plano ocultista y la química se quedó con el estudio de la materia, ¿no? La ley de Lavoisier de conservación de la masa decía, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y a mí me gusta decir que con la alquimia pasa algo parecido. La alquimia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y parecía que en el siglo XVIII la alquimia había acabado, pero en el siglo XX la alquimia resucitó con Fulcanelli, con Jung, ¿no? Como psicología del inconsciente, como física de partículas, con todo esto que hemos estado viendo de la fisión nuclear, etcétera. Entonces, la alquimia, la rueda de la alquimia, siempre está girando, seamos nosotros conscientes o no. El alquimista es consciente y entonces colabora en ese movimiento de la rueda y lo acelera. El que no es alquimista no es consciente. Por eso es muy importante pensar que somos co-creadores de nuestra realidad. Cuando somos conscientes de ello, podemos avanzar de una manera consciente. Por eso es tan importante la ciencia con conciencia. Pero Ángeles, no me digas que tú, siendo científica, con los conocimientos que tienes, con todo lo que has escrito, a pesar de haber trabajado, de trabajar en un moderno laboratorio, no me digas que no has tenido la tentación de hacer trabajitos de alquimia No, bueno, es que todos, para todos, experimentar. mira, la alquimia, no, el laboratorio, como decía Shakespeare, cada uno de nosotros es un alquimista. Sí. Haz tu propio oro, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, nosotros mismos somos el laboratorio. Nosotros, como hablábamos antes de Jung, tenemos que realizar ese trabajo de integrar lo consciente y lo consciente y alcanzar ese sí mismo, esa piedra filosofal, que es donde comienza, ¿no? Todos esos cambios. Yo no he hecho alquimia en el laboratorio, yo en los laboratorios que he trabajado son todos con unos Pero en tu procesos. laboratorio casero, No, no sé. pero no tengo laboratorio casero, no tengo laboratorio casero, pero sí es verdad que he leído muchísimo de alquimia y es un tema que me apasiona desde muy pequeñita. Entonces,
la alquimia se puede hacer en esas dos vertientes, ¿no? En ese trabajo laboratorio, pero también en ese trabajo interior de cada uno de nosotros. Mira, hay una frase, espérate, a ver si la encuentro, que decía Carl Jung y que la he puesto en el libro porque me gusta mucho, que decía en su libro Estudios sobre representaciones alquímicas, decía, la alquimia perdió su sustancia vital propia en el momento en el que algunos alquimistas se trasladaron del laboratorium al oratorium y los otros a la inversa. Y de este modo los primeros se perdieron en un misticismo cada vez más vago y los segundos descubrieron la química. Nos compadecemos de los primeros y admiramos a los segundos, pero nadie se pregunta por el destino del alma, que en esta ocasión quedó olvidada durante varios siglos. Por eso, si os habéis dado cuenta, yo empiezo el libro diciendo que la alquimia es química con alma. Es una maravillosa despedida ya del programa de hoy. Ahora entiendo, Ángeles Cereijido, por qué fuiste Premio Nacional de Excelencia Académica Universitaria, aunque fuera en química. Yo creo que te lo tenían que haber dado más cosas. Tampoco, a estas alturas del programa, sí, sé que eres química porque lo pones en tu currículum y tú me lo has dicho, pero no sé si eres física, no sé si deberías escribir libros dedicados al espíritu y al alma, además de la alquimia. Yo creo que Premio a la oratoria, la divulgación. con la divulgación sí que te lo tienen que dar, de verdad, aquí abogamos porque Ángeles Cereijido sea premio a la divulgación del conocimiento en general, como es el viajero cuántico, y que tu visión, y además es que hemos dado unos saltos cuánticos enormes. Hemos hablado de la Edad Media, hemos hablado de la alquimia, hemos pasado los procesos de la física nuclear y de la física atómica y de la materia, de una manera sencilla. Tan a gusto hemos estado que ya te digo, yo las preguntas digo, mira, que hable ella porque estoy maravillado. Este libro, ¿Enseñas también en la universidad? No, yo trabajo en la industria farmacéutica, pero Bueno, a ya, mí me encanta compartir conocimiento. porque sería maravilloso asistir a vamos, yo me apunto, me voy a lecciones ganar magistrales. este libro, Historia de la Alquimia, luego en la presentación también lo ponemos, Ángeles, es un tesoro, una maravilla, se lo recomiendo de verdad a todo el mundo que sigue el viajero cuántico, que lo tengan, porque todo esto que hemos hablado es una mínima parte de lo que pone el libro. O sea, hemos pasado con estos cambios que hemos hecho, es una mínima parte. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el programa, Ángeles, y si cabe posibilidad más adelante, pues se lo digo a más de un invitado y podemos tenerte, pues, aunque no escribas un nuevo libro. Pues ¿Eh? muchas gracias, el placer ha sido Vendrán mío. más libros, seguro, Muchas seguro gracias. que vendrán Seguro. más Bueno, libros. no quiero preguntarte si estás escribiendo otro, pero bueno, No, ahora seguro. mismo no estoy escribiendo otro, no. Porque aquí le solemos tirar a los escritores de la lengua a ver si nos dicen. Vale, pues Muchísimas gracias. muy bien, muchas gracias. Cuídate Gracias. mucho, y no se pierdan ustedes una cosa más. En las reflexiones ¿dónde está? Las reflexiones ay, a ver si lo tengo por aquí. De Quevedo. El epílogo tuyo, reflexiones urobóricas del final del libro. No se pierdan eso tampoco. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ángeles, cuídate Adiós, mucho. adiós. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.